Ya estamos en contacto con el doctor Mario Borini. Buenos días, Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bueno, hoy hemos venido con alguna comunicación accidentada. Espero que en este caso la técnica juegue a favor nuestro y podamos mantener una charla todo lo fluida que se merece. ¿Me Mario, escucha bien? yo te escucho perfecto. Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, un poco mi primera pregunta tiene que ver cómo está la Argentina, 88 días de cuarentena, ¿no? Estamos atravesando casi 3 meses de cuarentena y cómo evaluás los resultados, cómo evaluás lo que ha ocurrido, cuáles son las alternativas que pudieron existir para el pasado, que vos ya las has mencionado, pero sobre todo nos interesan las que puedan surgir hacia los próximos días, dado que el 28 termina esta etapa de la cuarentena. Sí. Sí, depende de cómo comparemos a la Argentina, ¿no? Consigo misma a lo largo de estos tiempos o con otros países en el contexto internacional, ¿no? Ujú. Desde el punto de vista del propio país, me parece que todavía no llegamos al punto de definición de si estamos ante un escenario que va a ser el mejor o si puede ser el escenario catastrófico que se llegó a plantear desde las áreas de gobierno en algún momento. Me Ujú. parece que todavía no llegamos al punto de decir cuál de estos dos escenarios va a predominar. Y hay datos para uno y para otro, por eso que no se puede tampoco definir. No es que no tengamos datos, los tenemos. Lo que no tenemos es seguridad de las estimaciones. Claro. Eh, con respecto al panorama internacional, nosotros estamos ubicados así. Entre 20 países de Latinoamérica nosotros ocupamos el lugar 11, o sea, hay 10 países que tienen menos tasa de mortalidad que nosotros. Ujú. Algunos de ellos sin cuarentena, o con Ajá. cuarentenas voluntarias, Como Uruguay. como Uruguay, como Costa Rica, como, bueno, varios países. O sea que hay ejemplos de países que andan mejor aplicando una determinada política pública para esto y otros países que andan peor con la misma política pública. Hay que estudiar después Siempre hablamos de tasa sobre millón de habitantes, ¿verdad? tasas por millón de habitantes, exactamente. Nosotros estamos en alrededor de 18, pero muchos países de Latinoamérica están abajo de 10. Ujú. Por eso estamos en el lugar 11. Recientemente Time hizo una evaluación, la revista Time de Estados Unidos, y nos colocó en el lugar 11 del mundo. Pero claro, lo que evalúa Time no es la tasa de mortalidad, que vendría a ser el resultado final con el impacto más negativo en la salud de la gente, sino que lo que evalúa es proceso, por ejemplo, cuánto de la deuda se dedica, cuánto de la deuda externa e interna se dedica a la atención de la pandemia, Ujú. o cómo se gestionó la cuarentena para que sea suficientemente obligatoria o coercitiva. O sea, evalúa procesos, pero no evalúa el impacto de esos procesos en la salud. Entonces ahí hay una discordancia en el objetivo de la evaluación y en las variables que se usan. Claro. Respecto al panorama mundial, nosotros estamos en el lugar 80, o sea, sobre 215 países, de los cuales unos 32 no tienen casos activos de la misma manera que otros y tienen mucha menor mortalidad, o han tenido casos pero no han tenido mortalidad, por eso aquí hay unos 30 países en esa condición. De los restantes, que serían unos 180, 170, nosotros estamos en el lugar 80. Quiere decir que el primero es el que está peor y Ujú. nosotros estamos en el lugar 80. No es un lugar para saltar y bailar de alegría, tampoco es un lugar tan malo, Claro. pero no es el lugar 11 que le asigna Time, ¿no? Claro. Sí, sí. Si vos me preguntás acerca de cómo está la evaluación entre el agente causal supuesto de todo esto, que ya sabemos que si uno habla de causa tiene que incluir al ambiente, tiene que pensar que son enfermedades zoonóticas, quiere decir relacionadas con animales, Ujú. y esto nos lleva a lo ecológico, o sea, cómo se instaló una relación del humano con los gérmenes o los animales portadores o reservorios que existían en la naturaleza en un trato mucho más cercano que permitió la expansión de las epidemias, en un momento el SARS, en otro momento el MERS en el Medio Oriente, en otro momento el H1N1, que era la gripe que fue la última pandemia.
Entonces, evidentemente hay un contacto con el ambiente que ha cambiado y que nos está exponiendo a estas situaciones. En ese contacto no tiene que poner la economía, con el extractivismo, que va cambiando el suelo, que va cambiando la aparición de los minerales y de las contaminantes que hay que usar para extraer los minerales. Todo eso tiene que ver con lo ecológico, que ya sabemos que hay una revolución ahí con muchísima gente involucrada, pensando en un mundo que evidentemente tiene que dar un giro copernicano. Pero si Mario, vamos al virus en sí mismo, y hay como varias posibilidades, hay virólogos de altísimo nivel que observan una incompatibilidad en la subsistencia del virus a mediano o largo plazo, como que el virus va a morir antes de que se necesite una vacuna. Ahí Ajá. estaría el descubridor del VIH, ¿no? Montagnier. Mario, una pregunta respecto de la consideración anterior en relación a la tasa de mortandad. Eh, lo que se está, me parece, discutiendo, pero no sé si estos números existen o están elaborados, tiene que ver con mirar la tasa de mortandad en el plano global de una sociedad. ¿Qué quiero decir esto? Que las medidas que se tomen para contrarrestar el virus, sí, pueden tener efectos colaterales que pueden ser devastadores en términos de salud. No estoy hablando ya solamente de economía, sino de salud, porque evidentemente si la tasa de pobreza te aumenta 10 puntos, eso tiene que tener alguna repercusión medible en años de vida que se pierden en una masa de población. Sí, sería la comparación de lo que nosotros estamos haciendo frente al COVID con relación a todas las otras cuestiones que afectan la salud directa o indirectamente y que pueden estar en relación con la política pública que se ejerce en este caso. Ujú. De ese balance va a haber que hacerlo. Evidentemente, si el COVID está causando solamente el 2% de las muertes en el mundo, una pregunta obvia es ¿qué hacemos con el otro 98%? ¿Por qué no hicimos algo proporcional con el otro 98%? Sí, ¿Qué o pasará con ese 98 a lo largo del tiempo si nosotros acentuamos la atención en un aspecto y no en otro, ¿no? Y con esto que decís vos de los desarrollos colaterales de otras cuestiones sociales como la pobreza, la marginación, la violencia. todo eso no está medido hoy por hoy. Mario, No. puede ser que, porque acá manda un escrito Daniel Pérez, que es un miembro de la mesa que no viene por el tema de la cuarentena, justamente, Uh-huh. que plantea que la mortalidad por millón en países como Rusia, India, Turquía, están dibujados. Pues, Eso sí puede ser que haya que hacer una limpieza y difícil posterior porque los países han adoptado distintos criterios de registro. Por ejemplo, hay países que si tiene test positivo al morir lo colocan como muerto por COVID, cuando en realidad es muerto con COVID. Entonces ahí hay una postergación de un diagnóstico que puede ser el central, insuficiencias cardíacas, neumopatías, etcétera, y queda el COVID como causal. Otros países no aceptan registrar como muertos por COVID los que no mueran en sistemas públicos, quiere decir que los que mueren en sistemas privados no son registrados, así que va a haber un dato de sobreregistro y va a haber un subregistro. claro. ¿Cómo limpiar eso? Y va a haber que homogeneizar las definiciones, pero va a ser muy difícil a posteriori, se tendría que haber homogeneizado a anteriori, ¿no? Antes de que esto ocurra. ¿Y la Organización Mundial de la Salud, por qué no estableció un protocolo para resolver esta cuestión? La Organización Mundial de la Salud juega un papel siempre ahora digno de ser observado con mucha atención. Ya no es el organismo que a lo mejor en forma ingenua nosotros le depositábamos una expectativa positiva. Ujú. Ahora está involucrada en movidas muy complejas, con financiamientos que han cambiado y eso la condiciona fuertemente, seguramente, de financiarse con países, ahora se financia con las fundaciones que son privadas y que tienen intereses comerciales, como Bill Gates, y se financia también con laboratorios que tienen intereses en la producción de vacunas y por lo tanto tienen intereses en las cuarentenas lo más cerradas posibles, que eviten la inmunidad natural y obliguen a la inmunidad adquirida mediante una vacuna que ha crecido su costo más o menos 10 veces en 40 años. O sea, en 1980, que valía $3 vacunar completamente a un niño recién nacido, ahora cuesta $30 vacunar completamente a un recién nacido y pasaron solamente 40 años. Pocas inversiones en el mundo Claro. aumentaron su
multiplicaron su precio en 10 veces, ¿no? Claro. Y eso vos decís que inhibe a la Organización Mundial de la Salud, o de todas maneras está jugando un rol, porque países como Estados Unidos le han retirado su respaldo económico, bueno, diciendo que jugaban en consonancia con China. ¿Qué fundamento tiene eso? Sí, en realidad cuando estaba Estados Unidos, nosotros también teníamos la posibilidad de pensar que estaba influyendo demasiado un país acerca de otros, porque su capacidad financiera orientaba a la OMS en mayor grado que los países menos pudientes. Ahora, el hecho de que se retire un país y en vez de ese país quede en laboratorios comerciales financiando mayoritariamente a la Organización Mundial de la Salud es más negativo que positivo. Ahora, hay, como dicen, 126 laboratorios en el mundo buscando la vacuna, Así es. y eso parece caótico. Y es que se ha producido una dificultad muy importante porque las vacunas se hacían con más facilidad o se lograban habitualmente con virus que eran de ADN, de ácido desoxirribonucleico, que es esa doble cadena espiralada Sí, donde se alojan los genes y si un virus que tenía una cadena de ADN participaba de un evento investigativo, de una investigación para encontrar una vacuna, era lo usual. Pero resulta que después aparecieron los virus de ARN, que es ácido ribonucleico, que son de una sola cadena, que no es ADN, que no tiene capacidad de automultiplicación si no fuerza a la célula que ella lo reproduzca. Y claro. esos gérmenes, por ejemplo el de la hepatitis C y el del VIH, que son cadenas de ARN, se encuentran ahora con este, que también es cadena de ARN, y no hay ningún antecedente de vacuna producida con ARN, con ácido Ujú. ribonucleico, que es el componente genético de estos virus. Sí con ADN. Entonces, están buscando de qué manera se podría lograr no solamente la vacuna, sino que realmente sea eficaz, porque a lo mejor logran la vacuna, pero no logra garantizar la inmunidad que responda a la inyección de la vacuna. Entonces, aparte de esto, se están buscando formas de inducir la inmunidad adquirida a través de otros gérmenes que no sean el SARS-CoV-2, por ejemplo, a través de adenovirus, que porten información, que se agreguen a la célula y que le indiquen cómo producir la vacuna sin utilizar el ARN del propio virus. O sea, hay distintas formas ahora que están pensando porque hemos fracasado en construir vacunas de este tipo con ARN, ¿no? Quiere Eh, decir que hay una incógnita acerca de si se va a lograr y en el tiempo que ellos piden, en la cantidad que piden, con la seguridad, la eficacia y la falta de riesgos que hay que tener para inyectar una vacuna que si se produce muy apresuradamente no garantiza seguramente de la misma manera que los efectos alejados no sean tan negativos. claro. Eh, y digamos que el virus ha mostrado una alta letalidad en las personas mayores o en aquellas que tienen alguna enfermedad de base. Eso se sigue verificando. Prácticamente no hay muertos de niños o adolescentes, o son muy pocos, ¿no? Claro, o sea, la enfermedad afecta mucho más a la población general porque los viejos son menos en cantidad, pero al afectar a los viejos, el riesgo que corren es mucho mayor. Ujú. Eso significa que uno tiene un dato muy importante para orientar las acciones. No es decir, ignoro todo, no sé por dónde empezar, que fue un poco lo que pasó a lo mejor al principio, porque ya se sabía que en los países del hemisferio norte había pegado ahí. Quiere decir que la atención en los geriátricos, la atención en los viejos que viven solos, todo eso que lo puede demostrar la demografía, donde hay concentración de estas poblaciones, era un dato muy orientador para tomar medidas de protección anticipada, ¿no? Claro. Orientar la acción. Mario, ¿qué podés ir adelantando acerca de, porque esta pandemia ha sido un sacudón planetario y seguramente eh, eh, todo esto está, además de produciendo información que se está procesando a nivel científico, a nivel biológico y demás, eh, hay toda un procesamiento de lo que está, de cómo está impactando el virus en nuestra vida cotidiana y en cómo va a cambiar nuestra vida. ¿Vos pensás que
que volveremos en algún momento a una normalidad o que acá hay cosas que vinieron para instalarse por mucho tiempo? Depende de cuál escenario sea el que predomine, ¿no? Si llega a predominar el escenario actual, donde hay cierta estabilidad en las cifras y a veces no se comprende muy bien alguna alarma que surge de quienes están revisando la evolución de la epidemia, nos anticipan todavía situaciones catastróficas y entonces se está pidiendo una cuarentena que se prolongue por meses, etcétera. Si uno toma esa idea es una cosa. Si uno toma la idea de que en realidad pueden tener razón los italianos, que observan una baja de la gravedad de los casos en Italia, se han trasladado a Florida, en Florida han observado lo mismo, o sea que ya no es Montagnier desde el virus, que dice que sería incompatible su permanencia, sino que ya desde la clínica se observa que los casos graves se reponen rápidamente, y entonces habría como una adaptación entre el virus y el huésped, porque los huéspedes que van quedando, las personas que van quedando son las más resistentes y los virus son los más débiles, o sea, habría un agotamiento en ese encuentro. Si eso fuera cierto, habría que comprobarlo en el hemisferio sur, porque al comprobarlo en Florida en realidad no agregaron mucho dato porque sigue siendo del hemisferio norte con el mismo clima de Europa, y entonces uno no puede contrastar esto con lo que está pasando en el sur. Habría que ver si en el sur la gravedad también se atenúa. Si esto fuera así, entraríamos en un escenario mejor. Si no fuera así, entraríamos en un escenario peor. Y ahí habría que tener como la flexibilidad de pasar de medidas de unas a otras. Pero hay algunas cosas urgentes que habría que hacer ya en el medio sanitario para dar un giro a esto en algunos puntos que son centrales, ¿no? Por ejemplo, algunos. por ejemplo. Me parece que con el personal, por ejemplo, hay que establecer reglas de juego más claras. Hay un tercio del personal solamente de planta en el Ministerio de Salud de la Nación, que es el mayor involucrado y el mayor responsable de la conducción de todo esto, y 2/3 son precarizados. Estamos trabajando con gente que está arriesgando su vida, que no recibe la totalidad de los elementos de protección personal en muchos lugares, que no los recibe o los recibe parcialmente, y cuando va a cobrar un sueldo en una condición realmente no digna no para esta epidemia, para lo que venía siendo la contratación o las designaciones de personal en salud. Esto es una cosa histórica y merecería una rapidísima corrección. La otra cuestión sería depositar mucha más confianza en la gente, ¿no? Hay una actitud de desconfianza que tampoco invita a que la gente se haga cargo de lo que le pasa. Esto se podría haber hecho con autoevaluación de la gente a través de los medios tecnológicos que se cuentan, con WhatsApp, con aplicaciones de Internet, y que la gente pueda autoevaluar lo que le está pasando, y estos 45 millones de personas que somos tendríamos como una ayuda desde una orientación que se nos da a través de la contestación de una pequeñísima encuesta que tendría que ser anónima, que tendría que ser gratuita, y en esa encuesta uno contestaría si viajó, si tiene fiebre, si le duele la garganta, si tiene gusto, etcétera, etcétera, y entonces la respuesta le vendría por estos medios, y uno diría, bueno, me conviene más acentuar mi aislamiento, me conviene más, etcétera. Tendría que haber una orientación a partir de esas respuestas, y esta recepción de respuestas de la gente se podría mapear, porque ahora con la Big Data y todos los mecanismos de concentrar información en gran escala, se podría mapear y uno podría identificar dónde están los puntitos de mayor riesgo en las respuestas y acudir ahí, digamos, una conducta focalizada, que acentúe la atención en los geriátricos, que acentúe la atención en los barrios sin agua, que acentúe la atención en los barrios donde concentran esos puntitos que pueden aparecer en las respuestas, y darle a la gente la idea de que ellos, por recomendación, y no de forma coercitiva, punible, militarizada, pueden tomar bajo su responsabilidad conductas muy claras, manteniendo la distancia, manteniendo el lavado, atención domiciliaria de los enfermos, o sea, cuando una persona se enferma de una gripe, a nadie se le ocurre, si es una gripe común, internarlo en un establecimiento. Lo que se lo interna en la casa, donde ya todos los que conviven con él ya están en contacto, ya no va a producirse ningún nuevo contagio, ya están contagiados. Mario, los chinos han probado que se puede construir un gran hospital de alta complejidad en 10 días, y en la Argentina también hemos probado que
se pueden hacer cosas cuando hay voluntad política a nivel infraestructura y multiplicar las instalaciones de camas y respiradores y demás medios. Lo que no es posible es multiplicar los recursos humanos capacitados para enfrentar la situación. Vos habías planteado hace unos días la urgencia por recuperar los 20.000 efectores que fueron expulsados del sistema y de tener, lo estás diciendo ahora también, claridad en una política de construcción de recursos humanos en el área salud, que son la base para enfrentar cualquier situación compleja en el futuro. ¿Es así? Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que sí, realmente la previsión de que nos encontramos ante una situación que puede todavía ser tan grave como la que se estimó en algún momento y que parece que puede también ser una sobreestimación y no lo sabemos. En ese caso sí, habría que pensar en la urgente incorporación, que debería hacerse igual de todas maneras con tiempo, pero si no, también se podría hacer en forma urgente. Nosotros estamos en condiciones de pensar que se pueden incorporar 20.000 personas rápidamente al sistema para actuar en focos, si llegan a producirse estos focos. Ujú. Y esa es una medida que se puede tomar desde gente que está comprometida con planes sociales hasta la gente que fue expulsada del sistema, como vos decís, por maltrato y mala paga, que es fundamentalmente la enfermería, ¿no? Sí, te comento que ayer dimos la noticia, una mala noticia, de que un enfermero, Julio Gutiérrez, del Servicio de Pediatría del Hospital de Agudos Carlos Durán, falleció, y nos hizo llegar la gente del hospital esta noticia para que la diéramos al aire, y lo que indica que sí, efectivamente, esa gente es la que está con mayor riesgo y bueno, creo que toda la inversión debería estar puesta en proteger a estos trabajadores, ¿no? Claro, uno de los grupos que tendrían que ser testeados es justamente el grupo de trabajadores de salud. Y con los geriátricos, bueno, no habría que evacuarlos. La idea que tenemos los que hemos trabajado con gerontes internados largo tiempo es que el traslado los mata, pero no porque estén enfermos, porque se demencian, se desorientan al perder el contacto con la gente habitual, que son otros internados, y con personal. Esto es responsabilidad de los geriátricos. Evacuar geriátricos es una medida de emergencia de un emergentólogo médico que observa que hay enfermedad en un geriátrico y se le ocurre que llevarlo a un lugar más limpio, más sano, etcétera, es mejor. Pero no toma en cuenta que la gerontología ha demostrado que el traslado en personas que dependen de un clima relacional con otras Ujú. personas y con el propio ambiente puede ser mortal. No solamente la enfermedad, la desorientación lo lleva a la inacción, a la falta de alimentación, a la falta de deseo, y con una visita diaria para que le tomen la presión lo terminan de matar porque pierde todo contacto, ¿no? Así que con todo el tema de los geriátricos es muy importante y ya se demostró que formó parte de un porcentaje muy importante de las muertes en el norte, en el hemisferio norte. Eso Claro. tendría que ser incorporado acá de una manera rigurosa, o sea, los geriátricos no pueden ser evacuados salvo situaciones extremas de inaceptabilidad para poder seguir funcionando, y los dueños tendrían que hacerse cargo. Ellos van a tener posiblemente causas penales y civiles, las pueden reducir si son incorporados mediante una política pública que establezca una relación con las federaciones de geriátricos y con los geriátricos para que esto no ocurra, y que propongan, bueno, personal válido para la atención y que se haga una selección de los que están internados de tal manera que convivan los sanos, se internen los enfermos y los contactos convivan en un lugar distinto, pero dentro del mismo geriátrico, mirando el mismo arbolito por la misma ventana, que es lo que nos permite seguir pensando que vale la pena vivir. Claro. Bueno, Mario, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en La Brújula y la vamos a seguir, ¿eh? ¿Cómo no? Y creo que han sido muy claros los conceptos y como ya vamos a tratar de tener un contacto la semana próxima también, porque la semana próxima ya se avecina el vencimiento de esta última cuarentena que fue establecida para el 28 de junio, así que bueno, vamos a estar más cerca de una evaluación acerca de qué es lo que se avecina a partir del 29 de junio, pero ya íbamos a estar un poquito más cerca. Bien, Bien. mucho gusto, Mario. Bueno, gracias a vos. Saludos. Hemos Hasta hablado con luego. el doctor Mario Borini.